Bueno, buenas noches, bienvenidos. Vamos a hacer la revisión del flebotomía, que es una disciplina y una profesión que requiere mucha dedicación y mucha demanda actualmente. Vamos a empezar a revisar el material de esta noche. Vamos a hacer una revisión muy general de lo que es la sangre, que era, dijimos, un componente que se mueve en el sistema circulatorio a través de la participación de las venas y las arterias. Entonces la sangre, por definición, es un fluido. El fluido que se mueve a través de estos vasos sanguíneos del sistema cardiovascular o conocido también como sistema circulatorio. En un adulto promedio, la cantidad de sangre circulante puede ir de 5 a 6 litros. Entonces, el fluido está constituido de una parte sólida y una parte líquida. La parte líquida es el plasma y la parte sólida o de elementos formados ahí vamos a encontrar los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y otras sustancias diluidas en esa porción líquida. Ahora, el porcentaje aceptado es del plasma que tiene que ser un 55% y los elementos formados un 45%. El plasma en 90% es agua y el 10% son otros componentes. Ahí encontramos a los electrolitos, aminoácidos, grasas, carbohidratos, desechos y gases diluidos. En la parte de elementos formados, el mayor componente son los glóbulos rojos. Casi un 95% son glóbulos rojos. Y un porcentaje muy pequeño lo constituyen los glóbulos blancos en sus diferentes presentaciones y un porcentaje bien mínimo también las plaquetas, ¿verdad? Entonces, la función de la sangre es mover oxígeno, mover dióxido de carbono, nutrientes y hormonas que son secretadas por el sistema endocrino a través de diferentes glándulas en nuestro cuerpo. El proceso de producir células sanguíneas se llama hematopoiesis. Este tema acá, este nombre, hematopoiesis, es la formación de componentes celulares sanguíneos y ocurre desde la etapa embrionaria del ser humano y continúa hasta la adultez, hasta que se convierte alguien en adulto mayor. La hematopoiesis nunca deja de producir células. Lo que sucede a veces es el porcentaje disminuye, pero nunca deja de producir. Necesitamos de una hormona para producir este proceso, para moverlo. Se llama eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona que la libera el riñón en respuesta cuando tenemos exposición de oxígeno en bajo porcentaje. O sea, la altura, por ejemplo, si alguien de estar en una ciudad cerca del mar, a nivel del mar, fuese a una gran altura, ese cambio de concentración de oxígeno en su sangre es un estímulo para que el riñón libere eritropoyetina. Las células rojas tienen una vida promedio de 4 meses o el equivalente a 120 días. Estas células, cuando ya alcanzan una edad de 120 días o cerca a ese número, o se dañan por algún motivo, son sacadas de circulación en dos sitios, en el hígado y en el vaso. Nuevas células son producidas todos los días en nuestro cuerpo, específicamente en una zona que se conoce como médula ósea, la parte roja de los huesos largos, produce células sanguíneas. Entonces, vamos a ver que nuestro cuerpo de manera natural produce la hormona que nos ayuda a que la hematopoiesis continúe, ¿verdad?
¿Qué pasaría si alguien por algún motivo su riñón deja de producir eritropoyetina? Digamos que alguien desarrolla una insuficiencia renal crónica con una disminución en la producción de eritropoyetina. Hay formas de proveérsela a la persona de manera, sería no endógena, producida por él mismo, sino que producida por una farmacéutica. Bueno, hay una forma de estarle inyectando a la persona eritropoyetina de manera mensual para que sus niveles de células rojas estén en valores aceptables, para que la hematopoiesis no se detenga. Vamos a ver la diferencia acá de estos dos nombres que vamos a escuchar de manera repetitiva, suero y plasma. Básicamente los dos nombres constituyen la descripción de la porción líquida de la sangre que permanece cuando las células o la zona sólida se separa de la parte líquida. Podemos obtener dos cosas. Una es o suero o plasma. La diferencia es, si ustedes ven en el dibujo de la mano derecha acá, que en esta muestra se formó un coágulo. Entonces, cuando un tubo no tiene ningún aditivo que impida la formación del coágulo, el coágulo se va a formar. Se tarda que se forma el coágulo en forma natural. Puede tardar hasta de 60 a 90 minutos que se forme un coágulo de manera natural. Pero cuando se centrifuga la sangre, vamos a obtener suero. A diferencia de este tubo acá, que si ustedes ven, la sangre permanece sin coagular, la parte sólida, no se forma un coágulo. Y esto sucede porque en el tubo se ha agregado un químico que es un anticoagulante, previene la formación de un coágulo. Y cuando se centrifuga la sangre, que ha sido tratada con un químico, obtenemos plasma. Muchos laboratorios ocupan el suero para hacer sus muestras, pero vamos a ver también que algunos necesitan sangre completa, otros necesitan plasma, pero en su mayoría los sueros son los que se procesan para análisis. Ahora bien, el sangre completa. La sangre completa es la sangre que sale de un individuo y se le pasa a otro individuo sin haberle cambiado nada en la composición biológica, digamos, orgánica de la sangre. Lo que sucede es que la sangre de un individuo a otro no se puede poner directamente porque sería un riesgo biológico increíble. Tiene que ser primero procesada, analizada, estudiada y se tiene que verificar que la sangre no acarrea ningún riesgo biológico para la otra persona. Entonces someten a muchas pruebas de laboratorio para ver que la sangre no tenga enfermedades, no tenga ningún tipo de bacteria o microorganismo que sea riesgo para otro, o virus y todo lo que sea. Ya una vez la sangre se ha analizado y se ha detectado que es de consumo para otro humano, entonces ya se procesa, se ha identificado previamente el tipeo, si es un tipeo A, B, AB, O, y si el RH es positivo o negativo. Las muestras de sangre, como ustedes ven en esta bolsita, ellas traen una fecha de vencimiento. Lastimosamente, por la gran demanda de sangre en el mundo, no solo en Estados Unidos, sino que en el mundo, la sangre nunca casi que se llega a vencer porque se utiliza bien rápido. Pero por fines de conocimiento del que va a utilizar la sangre, se pone una fecha de la fecha de colección y la fecha máxima de uso. Todos traen una lectura de barras que le dan un acceso inmediato a cualquier laboratorio de identificar la bolsa y ya lista, se manda para procesamiento a los bancos de sangre. Vamos a ver ahora lo que es la flebotomía actualmente. ¿De qué se trata? La flebotomía es una práctica de obtener sangre de un individuo para varias razones. Una de ellas es el monitoreo y diagnóstico de enfermedades. Se está curando a alguien, está haciendo efectivo el antibiótico, qué enfermedad tiene, ya se curó, todavía la tiene anticuerpos, todo eso. Un monitoreo y diagnóstico. También puede ser sacada para fines de banco de sangre
y transfusiones. Y también puede ser sacada para lo que se llama sangrías, se llamaba antes, pero es una cuando se remueve sangre por fines terapéuticos. Hay una condición que se llama policitemia, que es un desorden mieloproliferativo crónico que pueden experimentar algunas personas, en la cual su médula ósea produce una cantidad anormal alta de glóbulos rojos. Entonces se hacen como tratamiento sacadas de sangre. No se hace ya mucho, para serles sincero, se usa muy poco ya, porque hay otras formas de hacer estos tratamientos, pero se puede sacar hasta 300, 500 ml de sangre por vez, hasta que se obtenga una reducción de la cuenta de glóbulos rojos y llegar a un hematócrito de 45% de hematócrito o el equivalente a los gramos de hemoglobina de 15 gramos. Esa sería una de las prácticas. Ahora, en cuanto a la flebotomía, hay dos métodos de sacar sangre. Uno es a través de una inserción de una aguja en una vena del cuerpo y la otra es a través de la punción de la piel en ciertas áreas del cuerpo. No en cualquier lugar se puede sacar punción capilar. Los lugares más usados, ya se lo voy a mostrar más adelante, podrían ser los dedos de la mano y en los niños las zonas de los talones, en los pies. Vamos a ir viendo ya más adelante con algunas fotografías en unas diapositivas para que ustedes vean los sitios. Acá les dejo una fotografía de donación de sangre. Si se puede dar la oportunidad que usted algún día done sangre, hágalo. Va a salvar una vida. Es como un efecto secundario de la donación de sangre, ¿verdad? O sea, es muy útil. Eh, Vamos a preguntarnos dónde puedo yo hacer flebotomía, porque a veces la gente dice, "Pues, flebotomista, ¿dónde puede trabajar un flebotomista?" En muchos lugares. Puede trabajar en hospitales de especialidades, de ambiente urbanos, rurales, áreas de la emergencia de un hospital, en áreas agudas, hospitalizaciones. También lo puede hacer en una forma ambulatoria, en una clínica comunitaria, trabajar con el departamento de salud de su ciudad, de su estado. Algunas prisiones ameritan que haya flebotomistas para sacar, centros de diálisis donde se hacen procedimientos de nefrología, necesitan flebotomistas. Algunos hogares de adultos mayores o centros de rehabilitación también necesitan flebotomistas. Si ustedes ven, el área de trabajo es bien amplia. Vamos a ver algunas cosas de aspectos legales que tienen que recordar ustedes cuando hagan flebotomía. Una es la identificación del paciente. Un paciente se tiene que identificar de manera plena antes de ponerle cualquier mano encima. Uno es saber qué es él. Y la manera más fácil de hacerlo es a través de la obtención del nombre completo, nombre y apellido, y su fecha de nacimiento. Si eso me cuadra la información que yo tengo frente a mí, entonces yo puedo decir, bueno, estoy frente a la persona correcta. Entonces le voy a preguntar antes de poner algún tipo de aguja en su cuerpo y posteriormente también vuelvo a documentar la información cuando ya le ponga la etiqueta a la sangre que tengo en el tubo que coleccioné. ¿Por qué es importante otra vez verificar la identidad? Porque le estoy poniendo el nombre a una muestra de sangre. Tengo que saber yo que esa etiqueta es del señor que tengo al frente a mí. Ya se ha dado casos de que la sangre se la estoy sacando, por decir a alguien, a José, y la etiqueta que me han pasado dice Carlos. Y eso puede pasar, ¿verdad? Somos humanos y a alguien se le puede pasar y después, oye, sí, me equivoqué, no le di lo que era. Entonces verifiquemos siempre que ya, o sea, tengo la sangre de Carlos o de José y le voy a poner su etiqueta correcta. Entonces eso hay que hacerlo antes y después. Los especímenes que se van a tener contacto son tienen manera de manipularlos. Entonces, ¿cómo podemos contener?
especímenes con buena integridad, sabiendo cómo transportarlos, si es urgente, si no tienen prisa, si necesita una temperatura adecuada, si se pueden exponer a la luz o no, todo eso. Todo eso lo tiene que saber el flebotomista, si el transporte es en frío, si no importa si está a temperatura normal, si urge, si no urge, si lo puedo exponer a la luz el tubo o lo tengo que proteger de rayos solares o cualquier tipo de intensidad de luz. Todo eso hay que saberlo. Algunos especímenes se pueden transportar en frío, otros especímenes microbiológicos se pretende que vayan un poquito más calientes o cerca de la temperatura del cuerpo de una persona o en temperaturas ambientes. Vamos a ver también que la flebotomía utiliza los colores para identificar qué tipo de aditivo está adentro de ese tubo y para qué propósito lo voy a coleccionar. Entonces se identifica el tubo por colores. Hay un código de colores que me dice a mí, dependiendo del color, qué aditivo puede estar adentro y para qué exámenes lo puedo yo ocupar. Algunos aditivos van a ver ustedes que son necesarios para el análisis de sangre, ya que requieren que estén ahí para tener valores óptimos. Entonces, poner esos químicos adentro va a hacer posible eso. Entonces, los aditivos usados por ejemplo, en el tubo gris, por decir un ejemplo. El tubo gris tiene dos aditivos, ya lo vamos a ver más adelante. Uno de ellos es para que la glucosa permanezca más tiempo sin que se degrade adentro del tubo, o sea, en la sangre. Y el otro es para que es una anticoagulante. Entonces, los niveles de glucosa los queremos que estén lo más cerca posible al valor cuando fueron sacados de la sangre de las venas de ese individuo, porque de él puede, por ejemplo, determinarse algún tipo de tratamiento o uso de medicamentos en esa persona. Entonces siempre el aditivo tiene que estar presente en algunos tubos. Vamos a ver el primer tubo, que es el tubo rojo. El tubo rojo indica que no requiere aditivo. Entonces rara vez este tubo, no lo vayan a confundir, tubo rojo no tiene aditivo en su interior. Comúnmente se usa para química general y determinaciones en análisis con suero. Recuerden que el suero fue aquel tubo que se formó coágulo. Aquí les pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos factor reumatoideo, valor de amilasa, magnesio, cortisol, ácido úrico, todo esto. Son pruebas que se pueden analizar coleccionándolos en tubos de color rojo. También exámenes del banco de sangre, color rojo. El color celeste es el sodio citrato, sodium citrate. Y van a ver ustedes también que si ustedes ponen atención a las etiquetas de los tubos en la parte superior, tienen el nombre del el aditivo. Aquí dice sodio citrate al 3,2%. El tubo celeste, que sería este, azul claro, sirve para pruebas de coagulación. Ahí tenemos algunos aquí escritos, le pongo yo PT, PTT, fibrinógeno, dímero D, actividad del factor. El fibrinógeno, recordemos que el factor 1, la cascada de la coagulación, el dímero D es un elemento que se busca en casos que se quiere descartar presencia de coágulos graves, como pueden ser infartos, embolismos, todo eso. Ahora, tenemos el tubo de tapadera morada o lavanda o lila, como le quieran decir. Este es un aditivo muy largo el nombre que está en el interior de este tubo y aquí se puede leer ETA. Entonces el aditivo ETA es de este morado, también está en el rosado y está en el azul marino. Ya lo vamos a ver más adelante. Este morado o lavanda, pruebas de hematología. Cualquier prueba de hematología, ahí va, por ejemplo, la cuenta completa de sangre, niveles de plaquetas, reticulocitos, hematocrito, hemoglobina, eritrosedimentación.
que se llama péptido natriurético cerebral, el directo de Coombs, son algunas de las pruebas que se utiliza el tubo morado o el lavanda. Luego tenemos el rosado, que también lleva el aditivo ETA. Este se usa para también pruebas de hematología, tipeo IRH, muestreo de anticuerpos, pruebas cruzadas. Los dos verdes, tenemos un verde oscuro y un verde claro. Los dos tienen heparina adentro como aditivo, ¿verdad? Si ustedes leen la tapadera que les dije, la leyenda acá en la etiqueta, está el nombre, heparina. La única diferencia de las dos heparinas son que esta es sodio heparina en el verde oscuro y en el verde claro es litio heparina. Me voy a regresar y van a ver que las pruebas son ambas STAT. Esta leyenda acá que dice STAT quiere decir urgente. Quiere decir que desde que se saca la muestra de la sangre hasta que me den el laboratorio en mi mano y ha respondido, lo más que puede pasar es una hora, no más. Por eso es STAT. En los laboratorios les dan mucha prioridad a los que van como con leyenda de STAT porque significa que el médico necesita ese valor para tomar una decisión que podría significar vida o muerte para ese paciente o una situación muy de riesgo para su vida. Entonces, hay que darle prioridad al STAT. Son comúnmente para rutinas químicas de plasma o sangre completa. Igual ¿verdad? Químicas de rutina que requieren plasma o sangre completa. Aquí les pongo yo algunos nombres donde se puede utilizar los colores verdes. Ahora, el gris es otro que se utiliza mucho. Acá, si ustedes ven el nombre, tiene dos, sodio fluoride y el potasio oxalato. El sodio fluoride es el químico que inhibe que la glucosa se degrade rápido y el potasio oxalato es el anticoagulante. Es el único que tiene dos aditivos, el gris, y se utiliza para pruebas de glucosa, tolerancia a la glucosa, glucosa en ayunas, glucosa después de los alimentos, glucosa al azar, todo eso, el gris. Tiene otro color que es muy característico y muy comúnmente visto en los laboratorios, el color rojo con negro o camuflajeado. Este tiene un contenido en la base que es un separador de suero que si ustedes lo ven acá, pareciera que es como que fuera una cera de candela derretida que se dejó secar al fondo. Esa es una gel que cuando ya se centrifuga, pues digamos que ustedes le ponen sangre que ocupe una porción hasta acá. Cuando ya se centrifuga, esta, esta gel se posiciona entre las fluido flotante, que sería esta parte superior, y en la parte inferior se forma toda la parte sólida, las células sanguíneas sólidas. Y este se utiliza para química y pues pruebas de inmunología y paneles. Los paneles son grupos de muestras que se van a dejar como paquetes, llevan varias categorías. Aquí les pongo yo algunas categorías de los paneles o perfiles. Tenemos el perfil metabólico completo, hay un perfil metabólico básico, un electrolítico, un hepático, un lipídico o de grasas, tiroideo. Entonces ellos agrupan algunas pruebas que son afines al nombre que tiene el perfil. Este metabólico completo, si ustedes ven, tiene una muestra de sangre que se analizan varias cosas. Una es como pruebas hepáticas, una es para ver función del riñón, la nitrógeno ureico y la creatinina, tiene glucosa, tiene electrolitos y las pruebas hepáticas, ¿verdad? Donde está la bilirrubina, las transaminasas, las albúminas, todo eso. Mm. Luego tenemos el tubo color azul marino o azul intenso. Este también tiene el aditivo ETA y se utiliza para el muestreo de elementos tóxicos de seguimiento toxicológicos
o de drogas terapéuticas. Drogas terapéuticas podrían ser fármacos que se están utilizando para un propósito médico. Podría ser que alguien quiere saber qué el nivel de la digoxina tiene ese paciente, qué nivel de algún anticonvulsivante, de la fenitoína, todo eso. Entonces le mandan un muestreo de drogas terapéuticas, pero también puede servir para analizar drogas de no uso médico o recreativas, que alguien le quieren ver el nivel de si ha consumido cocaína, heroína, marihuana, todo eso. También se puede utilizar este tool. Luego, hay otros botes, no son tubos, sino que son como frascos que sirven para coleccionar mayor cantidad de sangre que puede caber en un tubo pequeño. Si ustedes ven acá, este tubo tiene una capacidad máxima de 6 ml, pero cuando ya nos vamos a una botellita de cultivo de sangre para luego inocularle una placa y ver qué bacteria crece o qué microorganismo crece, estos frasquitos pueden llegar hasta 10 ml, tienen más capacidad de almacenaje. Estos frascos se ocupan para cuando hay alguna sospecha de una infección en la sangre, una sepsis. Entonces los médicos mandan cultivos de la sangre. Hay una versión pediátrica que sería este frasco con la etiqueta amarilla. Y luego tenemos dos frascos, uno de etiqueta de anaeróbicos y otro de aeróbicos. Tienen una capacidad máxima dependiendo si es un adulto al que estoy sacándole sangre o un niño. En un niño puedo llegar hasta máximo 4 ml y en un adulto hasta 10 ml. ¿Y por qué se hace eso? Se hace porque se toman 3 sets. Se toma el primer set al minuto 0, al minuto 30 y al minuto 90. Entonces, para maximizar el campo diagnóstico del cultivo de sangre, se toman diferentes sets y cada set consiste en una muestra para aeróbicos y otro para anaeróbicos, ¿no? Entonces, estamos hablando que si a alguien le voy a sacar 8 o 10 ml, si le saco 3 sets, le estoy sacando 30 ml de sangre. Entonces, trato de ser lo más pegado al libro y no pasarme más de la cantidad requerida por el laboratorio. Ahora, también hay unas cosas que se deben de respetar al momento de hacer flebotomía y es el orden en el que saco o uso los tubos. Entonces, el uso correcto de los tubos en una venopunción es bien importante. Ya se ha establecido la regulación de la manera en la cual se van a usar los tubos de succión negativa. Entonces, el orden correcto evita la contaminación cruzada de los aditivos químicos en el interior de los tubos. Entonces, ¿cuál es el primero que tengo que sacar? Si hay una orden de cultivo de sangre, ese es el número 1. Pero digamos que ese paciente no tiene cultivo de sangre, entonces el número 1 yo lo podría obviar y entonces el azul claro o celeste se convierte en 1. Entonces, el número 1 sería los tubos de color celeste que tienen sodio citrato en su interior. El segundo serían los tubos que tienen activador de coágulo y son aquellos tubos rojos. Hay uno que es de tapadera amarillo oro, los que tienen separadores de suero. Luego tendrían los tubos de heparina que tienen heparina con o sin gel. Tenemos perdón, el verde oscuro y el verde claro. Luego tenemos los tubos que tienen el químico ETA en su interior con o sin gel separador. Ahí tenemos el lavanda o morado, el rosado. Luego tenemos por último el color gris, que es aquel que tiene los dos aditivos que le dije, el sodio fluoride y el potasio oxalato. Este es el color gris. Entonces estos son el orden que se debe de respetar en los tubos. Ahora vamos a conocer así de manera visual los componentes de un equipo necesario para hacer la venopunción. El número 1, ahí
ya ustedes ya lo mencionamos, el tubo colector de la sangre y el código de color, que significa el color, el aditivo que está dentro de él, o excepto que se fuese el rojo, que no requiere aditivo, y qué pruebas puedo hacer en base al color del tubo. Después del tubo tenemos diferentes componentes. Este es uno de ellos, el sostenedor de tubo. Este sostenedor de tubo usualmente es hecho de un plástico duro que se le va a adaptar una aguja de dos puntas, la punta que da al paciente, esta, y la otra punta que va a penetrar el centro del tapón de color. Entonces ya una vez yo el equipo lo armo, lo pongo la aguja acá y todo eso, y ya el tubo cuando voy a sacar la sangre, lo empujo hacia adentro del sostenedor y la aguja interna penetra su interior y ya la sangre puede pasar hacia a la zona interna del tubo. Ya yo digo que estoy haciendo una flebotomía. También recuérdense que parte del equipo es el equipo de protección personal, la gabacha, la mascarilla. Luego tenemos los torniquetes, que son algunos dispositivos que me van a servir para hacer las venas más visibles. Las agujas, la aguja número 21 es la que más uso yo para la flebotomía, pero podría utilizar, si utilizo de este tipo de aguja con alas de mariposa, podría ser que esta sea 25, más finita. Duele menos, pero la angostura del interior de la aguja también tiene un pro y un contra, ¿verdad? No duele mucho al insertarle en la piel, pero por ser tan chiquito el paso interno, algunos glóbulos rojos se podrían maltratar y hemolizar la muestra. Este es el sostenedor del tubo que les menciono, la aguja. Aquí tienen la punta para el paciente y este es la punta interna que va a perforar el tubo de color. También tenemos dentro de este material necesario en esta bandeja, tenemos la gasa 2x2, el sostenedor de tubo, los tubos, el número 13 es la aguja de dos puntas, el número 5 es una aguja con alitas de mariposa. El número 7 es el torniquete. El número 8 son las toallitas con alcohol para hacer limpieza. Ese es el material que voy a ocupar yo para la punción de venas en los brazos. Si es una punción capilar de la piel de los dedos de la mano o del talón en los niños, casi siempre es el mismo material general, ¿verdad? Tenemos guantes, gasas 2x2, tape. Pero tenemos otro tipo de dispositivo porque vamos a utilizar función de la piel. Tenemos lancetas, ahí vienen las lancetas ya equipadas. Tenemos, bueno, dispositivos para botar lo que hemos utilizado, los basureros biológicos de biorriesgo, micropipetas, colectores. Recuerden que la cantidad que se obtiene de una punción capilar es menor que la que se obtiene en una punción de una vena periférica de mayor calibre. El número de las agujas, recuérdense, el número 21 es el que más utilizamos para la flebotomía. Y los números menores, 16, 18, son gruesas las agujas. Y los números mayores, 25 en adelante, son bien finitos, bien finos. Ahora vamos a ver un poquito de lo que es la venopunción, algunas precauciones que hay que tomar. Recuérdense que por ser un procedimiento invasivo, tengo que pedir consentimiento informado al paciente, ¿verdad? Preguntarle si me autoriza que le puedo hacer eso de forma verbal y también escrita. Él tiene que firmar una hoja donde autoriza que se le haga la fleotomía. El fleotomista tiene que utilizar una gabacha blanca como esta, ponerse guantes limpios, puede proteger sus ojos, la mucosa ocular. Los niños pueden sentarse en una posición cómoda, como estar sentados en las piernas de su abuelita, de su papá, de su mamá. El paciente adulto tiene que estar sentado en una silla de flebotomía, tener su brazo apoyado en una zona sólida, al igual que los niños también. La punción capilar en la mano se hace en el tercero y cuarto dedo, en las partes carnosas, ¿verdad? Laterales. Recuerden que aquí tenemos la falange distal de los dedos y tratamos de evitar la punción de la falange distal, ¿verdad? Por eso nos vamos
a la parte lateral de los dedos, tercer y cuarto dedo. Si es en los niños, se utiliza el talón en la región plantar, lateral o medial también, ¿verdad? Laterales. Recuerden que aquí tenemos el hueso calcáneo. Queremos evitarlo también, pegarle al hueso calcáneo. Nos vamos a las zonas carnosas. Recuerden que los pies de los niños usualmente son bien carnositos, bien carnuditos acá y es más fácil pinchar los laterales que irme en medio, ¿verdad? Pero siempre con la idea de no pinchar hueso. Los especímenes que necesito transportar los protegidos de la luz, aquí les doy yo algunos nombres. Básicamente es proteger la muestra de la luz directa. Si no tengo tubos ámbares para introducirlos y protegerlos de la luz, puedo como improvisar con papel aluminio, cubrirlo desde el borde del color, del tapón de color hacia la punta, ¿verdad? Dejar todo eso bien hermético, que no pase ninguna claridad al interior y lo mando inmediatamente al laboratorio para procesarlo. Ahora, un poquito de anatomía del brazo donde voy a hacer la punción. La punción en el brazo de un adulto o de un joven se hace en la zona media del brazo, en la cara anterior, lo que se conoce como la zona media cubital. Aquí está, aquí le puse un cuadrito rojo para que la vean. Tenemos una disposición que si ustedes la vieran, casi que se forma como una H en la zona. Siempre relacionen el número 5, el dedo número 5 con la zona basílica, la vena basílica, el dedo número 1 con la vena cefálica y la unión entre las dos, que se llama media cubital. La media cubital es la vena que flebotomistas usualmente utilizan con más frecuencia. La vena basílica no se recomienda porque es una zona que por ahí pasa el paquete vascular nervioso, o sea, la arteria braquial y el nervio mediano. Entonces se utiliza la mediana cubital o la cefálica, que es un poquito, algunos lo dicen que es más dolorosa pincharla, pero está un poquito más alejada de la zona medial donde está el paquete vascular. Esta sería la que quieren tomar, mediana cubital. Esta no, evitarla lo más posible. Y en caso extremo, si en la cefálica por acá, o si tengo que hacer la punción en la mano se puede puncionar, pero las venas de la parte de atrás de la mano, que se conocen como, aquí le pongo yo el nombre, dorsal metacarpales. No se recomienda utilizar las venas de los dedos ni las de la muñeca, acá. Aquí no, no, y los dedos tampoco, sino que la parte de atrás. Les voy a mostrar una foto donde les va a quedar un poquito más claro de lo que estamos hablando. Si ustedes tienen su mano en la parte posterior, van a ver que se forman unas venas bien visibles y algunas personas son más visibles que otras porque la piel es bien angosta y bien delgadita. No hay ahí no tenemos mucho tejido subcutáneo en esta zona de aquí, en la parte posterior, y las venas metacarpales dorsales se ven bien fácil. Vamos a ver acá esta fotografía. Recuérdense, verifica la identidad del paciente, alcohol, armar el equipo, limpiar la zona donde voy a trabajar, la mediana cubital. Previamente puse el torniquete, más o menos a una distancia de 3-4 pulgadas del torniquete. Decido el punto donde voy a puncionar. Introduzco la aguja en la vena que voy a puncionar. Máximo 1 minuto de torniquete. Tengo que estar quitando el torniquete porque ya vi que está llenando sangre. Ya ustedes ven aquí que se está poniendo rojito el tubo, que decir que está pasando sangre. Tan pronto haya buen flujo, lo quito. Ya una vez coleccioné la muestra, agito no lo agito, sino que lo muevo suave. Pongo la gasa 2x2, le pongo el dispositivo de seguridad acá y luego me descarto el material utilizado al basurero de biodegradables, biorriesgo, y ya etiqueto el tubo con la muestra una vez yo haya verificado que es la etiqueta del paciente. Si tengo que protegerlo para transporte protegido de la luz, lo hago en ese instante. Vamos a ver este video para que vean en acción aquí 3 flebotomistas.
sacando sangre. Good morning, I'm Kristen. I'm here to draw your blood today. Good morning. Could you please state your name and date of birth? Pat White, November 11th, 1986. Thank you. Have you had anything to eat or drink in the last 12 hours? Not since 9 last night. Thanks. Do you have any questions? No. All right, it will just take me a minute to get everything set. Blood collection by venipuncture is one of the most common procedures performed in a healthcare setting. Common, but also complex, requiring knowledge and skill to assure the accuracy and integrity of the samples drawn and to eliminate risk to both patient and healthcare workers. The first step is to accurately ID the patient using at least 2 forms of identification. Does the name and date of birth on the requisition form match what the patient is telling you? Does it match what is on the patient ID wristband? Has the patient followed special orders, such as fasting prior to blood draw? Address the inconsistency first with a requesting physician or healthcare worker on duty. But if the given information does agree, it's time to prepare yourself and the patient for a successful blood draw using proper standard precautions. The phlebotomist washes and then dons a clean pair of gloves before proceeding. Make sure alcohol prep pads, gauze, tape, the correct gauge needles, and required evacuated collection tubes are within easy reach for you, but out of the reach of the patient. Then speak reassuringly to the patient as you position him for the draw. I'm all set here. If you'd please straighten your arm. It'll just take a moment while I apply the tourniquet. Applying a tourniquet slows the flow of blood in the veins and increases venous filling, thus making the veins more prominent, easier to locate, and easier to enter. However, leaving the tourniquet on for longer than 1 minute may affect laboratory test results and should therefore be removed and reapplied if the procedure will take longer than 1 minute. Use your fingertip to palpate the antecubital fossa to locate the median cubital vein. Palpation helps determine the direction of blood flow in the vein, to gauge the vein size and depth, and to estimate its tendency to roll. It also helps differentiate veins from arteries. Unlike veins, arteries have thicker feeling walls and are more elastic to the touch. Use an alcohol prep pad to cleanse the skin around the site. In a fluid, circular motion, swab from the center to the periphery of the site, being careful not to drag the pad back across the cleansed field. Let the area air dry. This prevents contamination of either the patient or the specimen. Grasp the patient's arm firmly with your hand, placing your thumb approximately 2 inches below the intended puncture site. With your thumb, pull the skin taut over the vein to help anchor it in place. Then let the patient know you're ready to make the puncture so the patient won't startle and jump. You'll feel a slight pinch. Position the needle bevel side up and line it up with a vein. Position the needle so that it forms a 30-degree angle with the surface of the arm. With a single, short but firm motion, swiftly insert the needle through the skin and into the vein. Push the evacuated tube onto the needle when the needle enters the vein. As the vein aligns with the needle, blood will begin to move out of the vein up into the needle. Maintain a constant, slight forward pressure on the end of the tube. The evacuated tubes are color-coded based on their additives. Know the types of additives and which color tubes are to be drawn based on requisition. As soon as blood begins to flow into the collection tube, instruct the patient to open his hand and remove the tourniquet from his arm. Removing the tourniquet allows the blood to return to its normal rate of flow through the vein and helps reduce bleeding at the puncture site. A gentle mixing by inversion at least 8 times is required to ensure that any additives in the tube are incorporated into the blood sample. We're almost finished here. Are you doing okay? Fine. Engage the safety device on the needle and use the Sharps device for proper disposal. Applying pressure at the needle entry site immediately after removing the needle will prevent a hematoma from forming and allow hemostasis to seal the wound.
Please keep pressure on the gauze pad for several minutes to ensure that the blood flow stops. In this illustration, you can see formation of the platelet plug and the fibrin clot. Applying pressure at the needle entry site immediately after removing the needle will prevent a hematoma from forming and allow hemostasis to seal the wound. In this illustration, you can see formation of the platelet plug and fibrin clot. Apply the ID label on the filled evacuation tube and store it for transport to the lab. The label must include at least the patient's ID number, full name, date of birth, and today's date. Using standard precautions, dispose of needles in a sharps container. Dispense of all other used non-sharp materials, including used gloves and gauze pads, in an approved trash receptacle. And disinfect all contaminated surface areas. You've just completed a successful blood draw, providing a sample that can be processed for analysis. Fortunately, most blood draws are completed in an entirely professional, skilled, and successful manner. Most, but not all. Poor technique, poor judgment, lack of knowledge, loss of concentration, and undue haste all are factors that can negatively impact the integrity of a sample. Or worse, that can create undue stress and pain for the patient or cause a patient physical harm. Let's take a look. Failure to align the needle perfectly with the vein and failure to insert the needle at a 30-degree angle can result in the needle missing its mark. Poor technique that will require an unwelcome second needle stick. Inserting the needle at too steep or too shallow an angle and not lining up precisely with the vein are two common reasons for missing the vein. To the patient, that usually means only one thing: further anxiety and discomfort. But it can have other consequences as well. Serious complications are most likely to arise when targeting the basilic vein, with its close proximity to nerves, which can be permanently damaged, or the brachial artery, which could be nicked. Even with a proper angle, the appropriate needle size must be used. Freddie, you're only going to feel a very small pinch this time. It is acceptable to use a smaller needle called a butterfly. However, it should be noted that butterflies are a larger gauge needle, 23 to 25 gauge, and therefore have a smaller bore size. A large gauge straight needle, 25 gauge in this case, may make piercing the vein more certain, but as you can see, the smaller bore size can cause the red blood cells to lyse. While it appeared to the healthcare professional that this blood draw was successful, it's clear once the sample is centrifuged that the choice of needle gauge was a poor one. The selection compromised the integrity of the sample. Aside from these two examples of invisible errors, there are many visible signs that a healthcare professional may not be following standard precautions that ensure a quality blood draw as well as a satisfactory customer experience. All right, you're good to go. That's it? Yeah, I just need to put some tape on it. Ah, Band-Aid, that'll work. What about this? Oh. You're good to go. Good to go? Not necessarily. Failure to apply pressure on the puncture site immediately following removal of the needle can cause bleeding from the vein into the space around it, forming a hematoma, a collection of blood under the skin surface that will become bruised in appearance and painful to the touch. There are many times, of course, when a single blood draw involves more than the collection of a single sample. You may be required to collect as many as 10 tubes in a single draw, and this requires even greater skill and careful planning to complete successfully. Two keys to a successful multiple tube draw must occur in the planning stage. You need to determine which gauge needle will be appropriate for all tests being requested,
And you need to plan the order of the draw to assure the integrity of all samples. But your technique should remain the same. Let's take a few moments to review. Position the needle bevel side up and line it up with a vein. Position the needle to form a 30-degree angle with the surface of the arm. With a single short but firm motion, swiftly insert the needle through the skin and into the vein. Push the evacuated tube onto the needle when the needle enters the vein. As the vein aligns with the needle, blood will begin to move out of the vein up into the needle. Maintain a constant, slight forward pressure on the end of the tube to prevent release of the shutoff valve. As soon as blood begins to flow into the collection tube, instruct the patient to open his hand and remove the tourniquet from his arm. Removing the tourniquet allows the blood to return to its normal rate of flow through the vein and helps reduce bleeding at the puncture site. When performing a multi-tube draw, it is important to follow the correct hospital-mandated order of draw. Blood cultures are always drawn first. However, in a routine venipuncture, a light blue tube should be drawn first, followed by a red top, gold, green, lavender, and gray. We're almost done here. This is the last tube I need to draw. When will I know the results? I'm kind of anxious about them. Your samples will go over to the lab today, and your doctor will notify you after the results are in. You don't see them? No, I don't. The samples that we draw today are tested by laboratory professionals who relay those results directly to the physician. My responsibility is to assure the quality of the samples I draw so that the results your doctor receives are both accurate and meaningful. The level of quality and integrity of the samples the laboratory receives is dependent upon the level of skill, knowledge, and professionalism of the phlebotomist. Bueno, vamos a hacer una pausa por acá. Quiero recordarles que, por ejemplo, la punción arterial no está en el alcance del flebotomista hacer punciones arteriales. Entonces, el asistente médico eh, que haga flebotomía tiene que estar familiarizado del procedimiento porque en algunos casos podría ser que necesite transportarlo o prepararlo para transporte y se hace en un espécimen frío, ¿verdad? Se tiene que transportar en frío, colocarse lo más rápido posible en agua y hielo y mandarse al laboratorio lo más pronto posible. Esto más que todo se hace en ambientes hospitalarios o clínicas que están cerca o anexas a hospitales. Caso contrario, no está en el alcance del flebotomista hacer punciones arteriales. Tampoco punciones venosas en los miembros inferiores, ya sean piernas, pies, todo eso no se tiene que hacer. No está en el alcance del flebotomista. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva por acá. Ahora, ¿cómo etiqueto la muestra? Entonces, identificar la muestra con los datos correctos del paciente es importante. Entonces, dije que tienen que verificar que la información contenida en la etiqueta es del paciente dueño de la sangre que ustedes tienen en el tubo que han colectado recién. Entonces, muchas etiquetas ya traen un escaneado electrónico de registro electrónico que se puede hacer de manera rápida y eso hace que la atención en el paciente sea más efectiva en el consultorio o en el hospital a la hora de la toma de la solicitud de la muestra. Muchos registros médicos electrónicos producen sus propias etiquetas de los pacientes con la información que requiere el laboratorio. Entonces el asistente médico solamente es responsable de validar que todo lo que está acá es correcto y es del paciente, ¿verdad? Antes de colocarla en el tubo físicamente. El tubo tiene que estar en una posición, si ustedes ven, limpia, ¿verdad? El tubo tiene que estar limpio. La etiqueta tiene que colocarse de manera longitudinal a una distancia más o menos de 1 centímetro del borde de color. Todo lo que está aquí arriba, véanlo, van a ver que todo esto son errores. Aquí han puesto la etiqueta sobre el color, está todo bajado, este está transverso, está bajado, no se puede registrar la parte aquí escaneado, este está diagonal, diagonal, sobre el color. Entonces tiene que estar longitudinal a una distancia más o menos de 1 centímetro.
Cuando una etiqueta tiene todo correcto, ustedes van a ver que tiene el nombre del paciente, puede tener la fecha de nacimiento del paciente, el número de récord del médico del paciente, la zona donde se puede poner la colección, la fecha de colección de la muestra, la hora de la colección de la muestra. Y luego una zona donde se pueden poner las iniciales del flebotomista que coleccionó la muestra o el espécimen, todo eso, ¿verdad? Entonces, hay que ponerle mucha atención a esos detalles. Recuérdense que la flebotomía, la aguja siempre tiene que tener lo que se llama el bisel. En español se le dicen bisel. Es este corte diagonal que tienen las puntas de las agujas, que siempre da un brillo más intenso cuando uno lo ve así contrastado con una luz. Brilla un poquito ese punto de bisel. Entonces, en inglés se llama bevel up. Y ustedes lo vieron en el video que decía bevel side up. Lo que es el bisel tiene que estar hacia arriba y esa es la manera correcta que tiene que introducirse la aguja a, a la piel y luego así en ese ángulo tiene que entrar a la vena, ¿verdad? Del ángulo ya ustedes lo vieron en el video que hacía en un ángulo, en un rango entre 15 y 25 grados en relación a la base de la piel. Las posiciones ya la habíamos hablado, los niños pueden estar sostenidos por sus padres, los infantes o recién nacidos o pequeños menos de un año también puede estar sostenido por su padre. La zona donde vamos a hacer la punción tiene que estar sostenida en una superficie sólida, sostenida por un adulto también. El brazo del adulto tiene que estar sobre una superficie plana, rígida, sólida, con la mano extendida hacia arriba. Si se va a hacer la punción capilar y por igual, ¿verdad? Tiene que estar la mano en una superficie plana, sólida. Criterios para las venopunciones. La piel tiene que estar sana, no tiene que haber una piel con raspones, con moretes, con quemaduras, con rash, que los dedos cianóticos o de color azuloso. No tiene que haber infección en la piel, ni inflamación por edema, linfedema, todos esos serían criterios para no hacer la punción en esa zona. ¿Verdad? Tiene que ser unas zonas con piel sana, de buen color, buena temperatura. Ahora, esta técnica de hacer una preparación o lo que se conoce como en español sería, ¿cuál sería en español esta palabra? Se me ha olvidado ahora. Frotis, frotis en una laminilla. El frotis con una laminilla es bien sencillo hacerlo y en algunos casos puede ser que se lo pidan y es bien fácil. Solamente de obtener dos laminillas limpias, ¿ya? Dos laminillas limpias y más o menos a una distancia de 1 o 2 centímetros del borde de uno de los extremos, coloco una gotita de sangre del paciente. Luego, con una laminilla limpia a un ángulo más o menos de 45 grados, hago contacto con la gota de sangre del paciente y hago un movimiento en sentido opuesto y de esa manera desplazo la gota y puedo obtener dos cosas. Un frotis fino, que sería este, o un frotis más grueso. Eso es lo que se conoce como frotis de sangre periférica. ¿Verdad? Hay que hacerlo rápido, en un ángulo de 45 grados, aquí lo están viendo, y ya tengo un frotis. ¿Qué complicaciones pueden pasar al hacer una flebotomía? Uno es que formemos moretes en las zonas donde se hizo la punción, ¿verdad? Moretes. Que alguien sea una persona alérgica al látex, siempre preguntemos si tienen alergias, ellos nos van a decir. Una lesión nerviosa, por eso se trata de evitar la punción en la zona medial del antebrazo, en la zona media cubital, y pinchar la arteria braquial. Esta zona, recuerden, es la vena basílica, pero se trata de evitar al 100%. Infecciones, menos de 1% reportado, es bien raro. Que el paciente me diga no, hay que respetarlos. El paciente puede decir no y en el último minuto, aunque ya haya firmado él un consentimiento en papel y todo eso, él se puede negar en el último instante. Siempre tratemos de explicarle bien el procedimiento para que él tenga confianza de lo que se le va a hacer y por qué se está haciendo. Algunos pacientes podrían presentar
mareos, desmayarse. Si el paciente dice que ha tenido la experiencia anterior de mareos y que se me desmayó y que todo eso, hay que creerle y estemos atentos a los signos de que puede venir algo, que podría ser que se ponga pálido, que empiece a sudorar, que a respirar rápido o se vea muy ansioso. Si el paciente expresa preocupación de un desmayo, mejor pongámosle una silla reclinable, una posición reclinable. Pero si pasase eso cuando usted ya tiene la aguja dentro, no hay que entrar en pánico, ¿verdad? Siempre se remueve el torniquete primero, luego se saca la aguja de la vena, se pone un dispositivo de seguridad y se descarta el material que teníamos en la mano y nos quedamos con el paciente como lo muestra esta fotografía. La señora se está con el paciente. Esto no es de que va a estarse ahí una hora así, sino que son bien breves, ¿verdad? Son reflejos vagales que pueden durar unos minutos. Las sillas de fleotomía, si ustedes ven, son sillas bien específicas, sin mucha comodidad. Una silla de 90 grados de ángulo, apoyabrazos. Esta silla que ustedes ven acá, esta señora tal vez expresó que había tenido algún mareo, se desmayó antes, entonces lo pusieron en una silla reclinable que es un poquito más seguro para ellos. Otra cosa que puede pasar como complicación es que el paciente sangre del punto de punción demasiado porque toma anticoagulantes, usa heparina, toma warfarina, Levoquez, todos esos medicamentos anticoagulantes, aspirinita. Preguntémosle siempre también para hacer una presión más larga, que tenga una endovenosa pasándole, que tenga fístulas arteriovenosas en un brazo, no puede utilizar ese brazo, que tenga linfedema por algún problema linfático en el brazo, por una cirugía anterior. Aquí les muestro una foto de una fístula arteriovenosa, este paciente que tiene un endovenoso pasándole activamente, pero si tuvieran que aún así tomar una muestra, siempre se toma la colección en la parte por abajo del sitio de punción del endovenoso pasando. Esta es una señora que tiene un linfedema del brazo derecho. Si ustedes comparan, van a ver que el brazo derecho está más edematizado, ¿verdad? La manita aquí se le ve bien edematizada. Entonces este brazo no se puede pinchar por ningún motivo, ¿no? Para evitar riesgos. ¿Lo hacemos en la mediana cubital en esta zona o podría también utilizarse en las metacarpales dorsales de la mano? Bueno, hasta aquí llegamos. No sé si tiene alguna duda o pregunta. Bien, profesor. ¿Alguna pregunta para el profesor? No. Ok, bueno, pues déjeme guardar.